12:11, ya está con nosotros David Luna, senador de Cambio Radical. Bienvenido aquí a Sigue la W. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Un honor estar acompañándote en esta invitación. Bien, muchas gracias. Muy activo usted por estos días, ¿no? Habló duro, fuerte en el Congreso de la República y varios reparos al gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿no? Sí, señora, siempre hemos dicho que hacemos oposición, pero no daño. Y cuando uno gana las elecciones gobierna, pero cuando las pierde tiene la obligación de controlar. Y yo creo que el control político desde la oposición siempre es sano para que las decisiones de los gobiernos pues sean más acertadas para beneficiar a todos los ciudadanos. Entonces fue un discurso, creo yo, con respeto, pero con firmeza. Bueno, hay varios temas que queremos tratar con usted porque se está perfilando también como uno de esos congresistas clave desde la oposición en el Congreso de la República, pero hay una actualización y es que ustedes ya están listos para poner a andar en el Congreso el trámite de la Agencia Nacional de Seguridad Digital a través de un proyecto de ley. Explíquenos en qué consiste esto, porque básicamente lo que se busca es poner freno a los ciberataques en el país. ¿Por qué lo presentan y en qué va a consistir? Bueno, Andrea, yo arranco por el comentario que hiciste hace un minuto. El gobierno nacional hace unos meses presentó una iniciativa parecida en el plan de desarrollo y en efecto, yo me opuse porque cuando se trata de reglamentación de datos personales, no puede ser simplemente un debate a pupitrazo. Acá requerimos que la discusión se dé profundamente y segundo, que se dé en todo el trámite de manera exclusiva hablando de este tema. En segundo lugar, también lo mencionaste, 20.000 millones de intentos de ataques cibernéticos el año pasado, solo en Colombia. Pero adicionalmente, el Foro Económico Mundial señala que este delito ha crecido en un 600%. Es un delito oculto, es un delito que casi nadie ve, pero que obviamente el más afectado es el ciudadano, quien pierde sus datos, sus cuentas y obviamente la información. Colombia tiene hoy una infraestructura, digamos, adecuada, pero totalmente diseminada. O sea, hay una infraestructura que responde en el Ministerio de Defensa, otra que responde en el Ministerio TIC, otra en el Ministerio de Comercio, otra en la Cancillería. Y lo que estamos pretendiendo, imitando ejemplos internacionales, es crear una agencia nacional de seguridad digital para que concentre los esfuerzos y ayude a la comunidad a saber cómo enfrentar estos graves delitos. También lo dijiste, el sector de la salud, los servicios públicos, la justicia, pero muchos otros sectores han sido afectados y no hay hojas de ruta claras para enfrentar este tipo de Sí, delitos. senador, Y, ¿cómo estaría conformada esta agencia? ¿Quién estaría bajo su control? Sabemos que los ciberdelitos aquí en Colombia están siendo investigados y todos los casos que llegan por la DIJÍN. En este caso, ¿quién estaría al frente de esta agencia? sí, en efecto, Mauricio, la policía a través de su centro cibernético policial hace un esfuerzo en primer momento de investigación. La fiscalía tiene una seccional dedicada a este tipo de investigaciones y el Ministerio de Defensa tiene un comando conjunto. Como ve usted, todos esfuerzos, cada uno por su lado. Lo que pretendemos hacer es unificar, como pasa en todas partes en el mundo, este ejercicio sin recursos adicionales, sin burocracia adicional, para que exista en cabeza del Ministerio de Tecnologías pues la capacidad de organizar este tipo de respuestas, más cuando se viene un proceso electoral y esos procesos electorales siempre tienden a ser objeto de este tipo de delincuencia. Bien, senador, yo quisiera preguntarle sobre las diferencias que tiene esta propuesta que usted trae con las del gobierno. ¿Qué tendría de nuevo? O porque recordemos que usted también criticó, de hecho, la propuesta que ya había hecho el gobierno anteriormente. ¿Qué de diferente trae esta Agencia Nacional de Seguridad a la que había propuesto el gobierno? Andrés, buenas tardes. Sí, yo lo critiqué y lo mencionaba ahora y lo hice por una razón, porque el plan de desarrollo pretendía entregarle facultades extraordinarias al señor presidente para crear una agencia. Y esta agencia no es de poca monta, cuando está de por medio los datos personales de los ciudadanos, motivo por el cual nosotros presentamos un proyecto independiente, autónomo, que lo que pretende no es nada distinto que pedirle al Congreso de la República crear una agencia para que tenga una estructura donde se analicen no solamente la investigación,
sino la acción para enfrentar el delito. Acá hay que pasar de una labor reactiva 100% a una labor preventiva. Hoy en día el ciudadano no sabe cómo enfrentar temas tan sencillos como la actualización de un software, como el cambio de una clave, como no la entrega de las mismas, y mucho menos lo saben empresas muy sofisticadas que lamentablemente no le dedican tiempo a este ejercicio, motivo por el cual el trabajo entre el sector público y el sector privado debe ir de la mano. Este proyecto no solamente contempla la estructura de la agencia, sino las competencias que tendría, como también el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, porque finalmente es el sector privado quien más talento tiene en estos momentos para poder enfrentar este tipo de delitos. Sí, senador David Luna, nos preguntan mucho que, pues, ¿por qué le estamos diciendo que usted tumbó en otro momento ese artículo? Y es porque en redes sociales se está mostrando una fotografía. Mostrémosla, por favor, y con eso vamos decantando toda la información, ya que usted está haciendo referencia al tema. Entonces, le ponen a usted el pantallazo de una noticia que usted dio nuestros colegas de Caracol Radio, donde dice: advertimos sobre las graves consecuencias del artículo 113 del Plan Nacional de Desarrollo, que permitiría crear un Estado espía. Y usted dice que se trataba entonces de un estado espía que traspasaba esos límites de la privacidad. Y en su momento también el senador Miguel Uribe, quien es hoy uno de los senadores pues más fuertes en el Centro Democrático desde la oposición, decía lo siguiente: el gobierno pretendía crear una agencia superpoderosa para monitorear la red y manejar la información personal de los colombianos. Con el pretexto de la seguridad digital iban a meterse en la intimidad y privacidad de los ciudadanos. Le pregunto, ustedes entonces en ese momento dijeron que no, pero ahora sí porque ustedes pretendieron robarse la idea, como le están diciendo en Twitter, ¿o qué le responde a quienes dicen que usted simplemente quería oponerse y ahora sacar pecho con esta presentación de un proyecto de ley? Andrea, son dos cosas muy distintas. Lo que yo alerté y lo que yo logré hundir afortunadamente era el interés del gobierno del presidente Petro de poder monitorear las aplicaciones de mensajería instantánea, poder monitorear WhatsApp, poder monitorear Telegram, poder monitorear Signal. Eso afortunadamente no salió adelante y eso fue lo que advertimos en su momento. Ese es el tema uno. El tema dos es que el gobierno también en su momento trató de crear una agencia, pero lo trató de hacer a través de unas facultades que se le otorgaban al presidente. Lo que nosotros hemos dicho es: la agencia se necesita en el país, pero demos el debate en el Congreso y démoslo de cara a todos los colombianos. Por eso el proyecto se está presentando y me informan que esta tarde el gobierno nacional presentará otro. Bienvenido el debate y bienvenido la discusión. Yo no estoy tras la paternidad de un proyecto. Yo lo que estoy diciendo es que acá claramente estamos viviendo un problema internacional y Colombia se está viendo afectado, y claramente las entidades o las empresas que hoy, por ejemplo, son objetos de ciberataque no lo informan. Algunos medios de comunicación lo informan, como lo hizo Prisa hace tal vez 3 semanas. Tenemos alguna dificultad, pero otros no. Y los ciudadanos, al no enterarse, pues ven en riesgo una gravedad altísima de lo que puede ser la protección de sus datos personales. Entonces, la diferencia es muy clara. El gobierno nacional quiere que la agencia esté en cabeza del presidente en el Palacio de Nariño, y nosotros hemos dicho: esta agencia ojalá esté en cabeza del Ministerio TIC, quien le corresponde por estatutos y por ley desarrollar esta actividad. Bien, senador, me voy a quedar entonces con el punto uno de lo que usted, de la respuesta que usted nos daba, y es: si bien esta nueva agencia, todas las entidades, tanto públicas como privadas, deben darle algún tipo de informe a esta agencia sobre los ciberataques y demás, pero entonces, ¿cómo diferenciar o cómo hacer para que la información de los ciberataques de las empresas no rayen o no les toque dar más información? Porque yo No supongo... pasen ese límite. Sí, tal cual, Ajá. porque yo supongo que al momento de dar información sobre el ciberataque, también les toca dar información que quizás no quieran dar. ¿Cómo hacer para que no pase ese límite? Muy buena pregunta, Andrés. Recuerde usted que en Colombia existe una ley de habeas data, que es la que protege todos nuestros datos personales, y bajo ninguna circunstancia, ninguna entidad o ninguna empresa, así esté siendo atacada,
puede entregar los datos de sus clientes o de sus usuarios, salvo que tenga auto para hacerlo. Entonces, acá lo importante es diferenciar dos cosas. Una, el manejo de los datos personales y dos, enfrentar lo que está viviendo hoy prácticamente toda la sociedad con los ciberataques. En países desarrollados de Europa y de América existen agencias que se dedican a tratar de prevenir este tipo de delitos con hackers que hacen bien la tarea, porque hay hackers buenos y hackers malos. Los hackers malos son los que se encargan de robar o secuestrar la información y por lo general de tratar de cobrar rescates por la misma. Si hay un entorno de coordinación entre el sector público y el sector privado, pues se puede enfrentar de mejor manera este delito. Pero lo importante, para insistir en su pregunta, es que la data personal no podrá ser compartida, como lo exige hoy la norma, a nadie bajo ninguna excusa, una de ellas pues un ataque cibernético. Sí, senador, también quiero preguntarle por quiénes fiscalizarían o quiénes estarían con los ojos bien abiertos para mirar que esta agencia pues tampoco traspase esos límites de los que nos hablaba Andrés, porque también está esa preocupación, bueno, bien, que exista un freno a estos ciberataques, pero ¿quién va a controlar que esto no exceda otros límites? Y también si usted nos puede explicar al ciudadano en su día a día, en sus redes celulares, en sus conexiones, en sus redes sociales, cómo le afectaría o cómo le tocaría, dado ese control que se pretende desde la agencia. Andrea, yo creo que acá tenemos una de dos posibilidades: o seguir cruzado de brazos, recibiendo ciberataques, miles de ciberataques diariamente, y no dando la información preventiva para que los ciudadanos eviten ser golpeados por esos ciberataques, o actuar. Y yo creo que debemos actuar. Y por eso la principal labor de esta agencia es coordinar las instancias que hoy existen y, segundo, desarrollar procesos educativos para contarle a los ciudadanos cuáles son las actividades para prevenir. Yo los invito a que hagamos una encuesta o a que preguntemos en el chat cuál fue la última actualización de software que los ciudadanos que nos están oyendo hicieron en su celular, o hicieron en su computador, o hicieron inclusive en algunos de sus electrodomésticos que tienen Bluetooth. Seguramente muchos contestarán que no lo han hecho, otros que lo han hecho, u otros se abstendrán simplemente por pena y por desconocimiento. El Estado tiene que estar permanentemente contándole a su ciudadanía cuáles son las muy importantes acciones para prevenir. Dos, el tema de las claves. Muchos creemos que para no perder la memoria debemos instaurar una clave para todo, para el banco, para la red Wi-Fi, para el celular, etcétera. Ese es el peor error que uno puede cometer y por eso obviamente termina generándose ataques. Por ejemplo, déjame terminar, si a mí me roban el celular esta tarde y me logran deshabilitar la clave del celular, yo, por ejemplo, las aplicaciones que tengo dentro de mi celular para comprar o para el banco o alguna cosa, no les tengo una segunda clave o una clave de control. Sí. Eso es lo que se pretende hacer en esta pedagogía. Claro. Senador, hablemos de costos. ¿Cuánto le costaría al país crear una agencia de estas? Pues en el proyecto nuestro, Mauricio, 0 pesos, porque hoy el Estado colombiano invierte en la infraestructura que tiene la policía, en la que tiene las fuerzas militares, en la que tiene el Ministerio TIC y en la que tienen ministerios como de Comercio y de Relaciones Exteriores. La idea es unificar esos esfuerzos para lograr que de una manera efectiva pues no se tenga que gastar un solo peso, porque allá hay personal contratado, y obviamente que haya equidad e información adecuada en este proceso. Un solo peso más sería, porque pues sí se gastaría, pero no más, es lo que supongo que estaba diciendo el senador. Un solo peso más, Andrés. Exacto. Y yo creo que en este tipo de cosas pues tenemos que cambiar la visión. Acá hay que gastar plata y para esto son los impuestos, y yo creo que hay que utilizarlos de manera correcta. Vuelvo e insisto, tenemos dos opciones: o quedarnos cruzados de brazos ante esta amenaza, o por el contrario, pues invertir. Este delito ya superó de lejos las ganancias del narcotráfico en Colombia, por ejemplo. Sí, pues mire, le leo algunos comentarios hasta ahora en nuestro YouTube Live. Dice RA16, la ley de habeas data tiene un filtro de seguridad donde sí
se expone la información, no está del todo cubierta. Dice también Irma Cepeda, ¿por qué no invitaron a alguien del gobierno? Demuestren que son imparciales y objetivos. Usted nos decía, senador, ¿no? Que también hay una iniciativa por parte del gobierno, pero esto, como también hay diferentes iniciativas de los partidos políticos, usted nos está hablando de la que presenta Cambio Radical. Y también nos dice por acá, a ver, Esperanza Lorenzo, en Colombia no existe ninguna ley, solo la que dice el vivo vive del bobo. Bueno, senador, le cambio de tema, porque usted, lo decíamos, está llevando las banderas de Cambio Radical en esa oposición también al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero quiero preguntarle si se aguó la propuesta de su jefe político, Germán Vargas Lleras, para que le hicieran una abierta oposición que lograra las mayorías en contra del presidente Gustavo Petro, porque algunos liberales se echaron para atrás. ¿Se aguó la propuesta de Germán Vargas Lleras? Sí, se aguó, Andrea, porque muchos de los partidos que fueron invitados a hacer oposición tomaron la determinación de no aceptar dicha invitación, dicha convocatoria. Nosotros hemos hecho oposición desde el día cero, con coherencia, con respeto, con tranquilidad. Yo por eso le reconocí en el discurso del 20 de julio al presidente Petro el valor democrático de haberse quedado a oír a la oposición, como también con firmeza le señalé grandes preocupaciones. Una de ellas, el apagón energético al cual podemos estar expuestos si no tomamos las medidas del caso para lograr que los proyectos eólicos, solares u otros pues puedan de una vez ponerse en marcha y los de transmisión energética que tienen serios atrasos puedan entrar en funcionamiento. Entonces, acá, más que el discurso, es decir, con acciones y con hechos reales, cuáles son las preocupaciones que tiene la oposición, por ejemplo, en materia de seguridad. Estamos viviendo una situación crítica en estos momentos. Yo soy de los que cree que la fuerza pública y la policía tienen las manos amarradas, no se está permitiendo que actúen, que defiendan a la sociedad, y en ese sentido, pues hay que entender que la paz no es propiedad de la izquierda ni de la derecha. La paz es un derecho, como también la seguridad no es propiedad de la derecha o de la izquierda. La seguridad es un derecho y todos tenemos que trabajar sobre ella, logrando resolver el problema que está sufriendo el ciudadano diariamente en la calle. Sí, pero ¿por qué? Más que se aguó, pues el fracaso, ¿no? Ya incluso el mismo ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lo reconoció así. Pero esto se dio, ¿por qué? Por mermelada, porque los convencieron de alguna u otra manera, porque en su momento estaban muy envalentonados muchos y dijeron, sí, vamos a unirnos todos en cambio en torno a esta iniciativa, pero después no. Quiere decir que entonces ganó el pulso el gobierno y los partidos que sí quieren apoyar este gobierno. Pues bueno, esa es una lectura que tú haces y está bien. Yo creo que el gobierno no ganó el pulso. Ellos tenían un candidato al Senado de la República para presidir y claramente fue derrotado. Y en ese sentido, pues se comienza a ver que el Congreso por primera vez como en 40 años tiene algo de independencia al gobierno. Este es un régimen presidencialista que tiene concentradas las facultades y los poderes en la figura presidencial. A muchas de las personas les molesta que se haga oposición, pero a otras, pues creo yo, lo reciben con algo de esperanza, porque no todos tenemos que pensar igual. El presidente fue elegido por un número importante de votantes, pero el Congreso fue elegido por un número de votantes mayor. Y yo creo que hay que tener responsabilidad política. Mi partido no votó para que el presidente Petro fuera presidente. Sonaría muy curioso y muy raro que termináramos haciendo coalición con un presidente con el cual tenemos grandes diferencias. Entonces acá lo que hay que mantener, siento yo, es la coherencia política, y en ese sentido se planteó la necesidad de hacer obviamente un bloque mayoritario de oposición. No se logró y nosotros simplemente seguimos en nuestra labor. Ahora, Andrea, yo sí espero que esta mesa directiva, no como la anterior, nos respete los derechos de la oposición. Recuerda que el semestre pasado no nos permitieron hacer un debate para pedir explicaciones sobre las posibles interceptaciones ilegales a periodistas, a militares en uso de buen retiro y a miembros de la oposición. Y en ese sentido yo creo que las garantías por las que tanto luchó el presidente Petro durante su época como congresista, él ahora como presidente debería garantizar. Senador, usted decía ahorita que la policía está atada de manos,
pero si nos ponemos o sea, a analizar la situación, el jefe de policía es cada uno de los alcaldes del país. ¿Qué es lo que está pasando a ciencia cierta con esta seguridad? Porque vemos ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, donde la inseguridad está disparada y ya los ciudadanos están haciendo justicia por mano propia, por cuenta propia, porque las autoridades no están respondiendo. Y ahora que se avecinan nuevas elecciones para alcaldías y también para gobernaciones, pues se está aprovechando, como siempre, para hacer politiquería, pero de fondo no hay una solución. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la salida desde el Congreso para mejorar estas condiciones de seguridad en todas las ciudades del país? Mire, Mauricio, esto comenzó el 31 de diciembre, cuando el presidente expidió unos decretos decretando el cese al fuego bilateral con las organizaciones criminales o guerrilleras. Ahí se señaló con claridad y con contundencia que pese a hacer el cese al fuego bilateral, la fuerza pública no podría actuar para defender a la sociedad. El ELN le tiró la puerta en la cara en ese momento al presidente y solamente meses después fueron derogados esos decretos. Hoy en día estamos viviendo esas consecuencias. Hay fuego, hay ceses al fuego sin verificación y en estos momentos la fuerza pública literalmente no sabe cómo, cuándo y dónde actuar. Y por esa razón es que la inseguridad que se está viviendo en las ciudades y en los municipios está desbordada. La encuesta que salió ayer sobre Bogotá, más del 70% de los bogotanos dicen que el principal problema de la ciudad es inseguridad. Así que los candidatos a la alcaldía, más que politiquería, pues tienen que hacer propuestas sobre qué van a hacer al respecto. La alcaldesa Claudia López, cada vez que hay un homicidio, un sicariato, un atraco, le tira la pelota al presidente y el presidente se la tira a ella. No, 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 no. Acá hay que asumir responsabilidades y en efecto el alcalde de turno es el responsable de la seguridad de los ciudadanos en cada ciudad, pero el presidente también tiene una responsabilidad frente a las órdenes que le da su fuerza pública. Acá no podemos seguir tolerando que la delincuencia nos siga arrinconando simplemente por el interés de avanzar en procesos de paz y de reconciliación. Yo creo en el diálogo, yo estuve de acuerdo con el proceso de paz con las FARC, pero mientras que esas mesas de diálogo avanzan, la fuerza pública tiene que actuar con mayor fortaleza defendiendo a la ciudadanía. Sí, senador David Luna, sobre el presidente del Senado, Iván Name, ¿ustedes consideran que es un aliado de Cambio Radical más que del gobierno? No, lo que consideramos es que es una persona que debe darnos garantías a la oposición. Y dos, pues lo que tengo entendido, según lo explicaron todos los medios de comunicación, es que él no era el candidato del gobierno nacional, motivo por el cual hay evidentemente un Claro, pulso pero político preferían, en la el presidencia. gobierno prefería a Angélica Lozano, digamos que tiene mucho más afinidad que a un Iván Name, por eso también se preguntan si esto pues beneficia mucho más a la oposición, que finalmente también dio esos votos para favorecer a Iván Name. Pues a mí no me interesa que tenga o no afinidad con el gobierno. A mí lo que me interesa es que nos garantice los derechos que tenemos por ley, porque lamentablemente el anterior presidente, el doctor Alexander López, no nos los garantizó y no le dio cumplimiento a el estatuto de la oposición. ¿Cuál es el temor, Andrea, de permitir adelantar un debate sobre interceptaciones o seguimientos ilegales? ¿Cuál es el temor de adelantar un debate donde queríamos preguntarle a la Dirección Nacional de Inteligencia si está comprando software en Brasil para intervenir mensajerías instantáneas como WhatsApp? ¿Cuál es el temor que tiene el gobierno nacional de que se adelante un debate para preguntarle si es cierto o no que arriendan inmuebles cerca de las viviendas de periodistas y de miembros de la oposición para hacerle seguimiento? Eso me parece que es la democracia, poder preguntar y poder cuestionar sobre denuncias que como a ustedes, a nosotros también nos llegan. Yo lo único que le pido al actual presidente del Senado es que nos dé las garantías para adelantar un debate que se negó sistemáticamente en el periodo pasado bajo la presidencia de un senador afecto al presidente Petro. Sí, senador, quiero también preguntarle por una advertencia muy grave, cambiándole de tema que usted hace sobre apagón en Bogotá, porque la ciudadanía dice, bueno, ¿hasta qué punto esto es alarmismo? O que usted nos entregue datos mucho más concretos para saber este riesgo en qué consiste. Andrea, esta no es una denuncia de hoy, es una denuncia del mes de marzo,
yo hice un debate citando a la entonces ministra Irene Vélez y le señalé que tenía grandes preocupaciones de un posible apagón a finales del 24 o a comienzos del 25. Y le rogué, le imploré tomar las medidas del caso para evitarlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un cóctel explosivo. Por un lado, ya para nadie es un secreto que arrancó el fenómeno del Niño. En ese momento, la ministra decía, esa es una simple posibilidad. Segundo, los embalses. En ese momento la ministra me decía, están a su tope. Ya en este momento están en una situación de menor impacto. Tercero, los proyectos alternativos de generación eléctrica que hacen parte de la apuesta del presidente en materia de transición energética. Tienen avances inferiores al 30%, particularmente los eólicos, los Sí. solares o los que están basados en agua en La Guajira. Y por último, hay un gran retraso, no lo digo yo, lo Ujú. dicen las empresas, en la línea de conexión que se denomina colectora, una línea que es la que va a permitir alimentar, obviamente, a la ciudad de Bogotá y a otras ciudades. Ese retraso del proyecto de transmisión de colectora o de Norte Sogamoso, que es la alerta que acaba de ser en él hace un par de días, pues nos Espérame. pone Sí, a pensar y nos obliga a hacer este tipo de debates. Esto no sí. es alarmismo. Perdóname un segundo y termino. Ujú. Esto no es alarmismo. Acá no estamos lanzando estos comentarios simplemente para lograr likes. Estamos lanzando un comentario para evitar repetir la historia Mm. que vivimos hace 30 años y que de pronto muchos de tus oyentes no recuerdan. Si hay un racionamiento, la actividad comercial y de la vida se puede ver afectada. Podemos evitarlo, pero Claro. necesitamos acciones del gobierno, quien es que toma la decisión. Claro, no, yo me acuerdo perfecto, Mauricio, y esto pues es una advertencia importante también para que tenga eco, senador David Luna, así que quedaremos muy pendientes de este y los otros temas que tratamos con usted, muy interesante. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Sigue la W. No, Andrea, muchas gracias a ti. Un abrazo a Mauricio, Andrés y a todos tus oyentes. Un honor haber podido acompañarlos esta tarde.